Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista en el portal maravilloso que dirige la muy querida Tere García Ruiz, Anunciación. Estamos transmitiendo desde el Club de Periodistas de México, el Templo de la Libertad, en esta bellísima ciudad, en el Distrito Federal. El privilegio de estar antes que nada con ustedes y por supuesto también con quien vamos a platicar, que es el doctor Juan Ramón Jiménez, economista, Premio Nacional de Periodismo, un académico que hace referente no solamente en la Universidad Nacional Autónoma de México, sino también más allá de nuestras fronteras en diversos países. Ha tenido una acción muy fuerte en este ámbito académico en Estados Unidos, pero también es requerido en otros continentes, no solamente aquí en el nuestro. Queridos amigos, esta es la portada del reciente número de Voces del Periodista que dirige nuestro productor y director general, Maurice Salum, que tiene un contenido rico, diverso, con información nacional e internacional. Entonces ya lo tienen ustedes, quienes estén en la República Mexicana, en las tiendas Sanborns o aquí en la Torre de Papel. Aquí precisamente en Filomeno Mata 8 y en Filomeno Mata 6 está el acceso a la Torre de Papel, con artículos interesantísimos. Ya les estaremos comentando sobre ello. Doctor Juan Ramón Jiménez, qué gusto, qué placer como siempre tenerte, escucharte y compartir con nuestros queridos amigos algo que a veces de tanto que lo vivimos y tanto que lo padecemos, lo olvidamos. Independientemente de toda la dinámica, de que sigamos puntualmente las noticias, de que nos informemos con pluralidad, de que acompañemos socialmente el compromiso de las diferentes problemáticas, eso no hay que soslayarlo. Pero también es aterrizar, y lo queremos hacer porque vemos que hay una incidencia en enfermedades respiratorias, que la gente está muy mal. Tenemos a nuestra querida Carmen, la maestra, precisamente esposa del doctor Juan Ramón Jiménez, malísima de los pulmones, con una cuestión muy complicada y apenas sale de la ciudad y se compone. Lo hemos vivido varios de nosotros, pero aquí no es el yo o el nosotros inmediato y cercano. A lo mejor a ustedes les ha pasado lo mismo, a lo mejor no viven en la Ciudad de México, pero ¿a dónde va este tema? Este tema es económico, es macroeconómico también. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la calidad de la gasolina. Tiene que ver con el compromiso que se tenga o no y de dónde proceden las gasolinas, el diésel y qué tanto nos envenenan, qué tanta calidad real hay en ello. Y obviamente insistimos en que no se ha aterrizado, no se ha hecho la construcción de refinerías y del tratamiento aquí en nuestro país. Y se compra básicamente una parte muy importante en una refinería Deer Park de Houston, que antes varios países compraban, posteriormente dejaron de comprarle precisamente por la mala calidad. Creo que el anterior comprador que desistió de hacerlo fue El Salvador, y bueno, ahí quedó México, hasta donde tenemos entendido ahora, con la compra de las gasolinas y el diésel. Esto es tremendo. Pero aquí es economía, vamos a hablar de calidad de gasolinas, de la operatividad, de la producción de este recurso. También vamos a hablar de qué requiere más este recurso, obviamente los vehículos, los transportes, qué tanto impacta esta empresa en la economía nacional de nuestro muy querido México. Y en fin, hay una serie de circunstancias que derivan de todo ello. Doctor, si fueras tan amable, te escuchamos con mucha atención. Celeste, pues hiciste una excelente introducción a este tema con el problema que tenemos muchos en la Ciudad de México, yo creo que millones, de problemas de las vías respiratorias. Tenemos alumnos, exalumnos, especialistas en esta problemática. Hay amigos nuestros, Humberto Hernández Haddad, uno de ellos,
que todo el mundo andamos sufriendo de estos problemas. Entonces no es un problema del yo, como tú decías, sino es el problema de nosotros. La gran Ciudad de México, el área metropolitana que alberga cerca de 25 millones de habitantes y que debería de tener un tema que tú lo has tocado ahorita, que yo le he llamado bioseguridad. O sea, una seguridad en la vida, en la biología de los seres humanos. Y esto viene mucho, no sé en qué parte, porque no hay transparencia, no hay rendición de cuentas de las autoridades que deberían estar monitoreando estos temas, pero las gasolinas importan de esta refinería de Houston Deer Park, que es una asociación desde 1994, desde la época de Carlos Salinas de Gortari, entre Pemex y la gran empresa de las reinas de Inglaterra y de Holanda, Shell. Ahí vamos a varios puntos. El primer punto del que tú hablabas, macroeconomía. Las gasolinas en Estados Unidos están ahorita a 50% más baratas que lo que valen en México. La gran pregunta es, ¿y quién se queda con el diferencial? Porque se están importando las gasolinas y nos las están vendiendo $4 el galón cuando en Estados Unidos está a $2 el galón. Entonces es una primera gran pregunta que hacemos. A ver quién la responde. Sabemos que nos escucha mucha gente, pero pues a la vez creo que no tienen la suficiente información sobre este tema. El segundo es el componente de las gasolinas, que hemos hablado, el MTBE, metilethylbutyréter, que es un componente que en los Estados Unidos la agencia que se dedica a monitorear el medio ambiente, conocida por las letras EPA, la está vetando por cancerígena. Entonces las grandes ciudades, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, está vetada totalmente. Y aquí en México lo hacemos de una manera natural y esto hay mucha gente entre mis alumnos en la universidad que han especulado porque, insistimos, no hay información tal cual de que es parte de la problemática cancerígena que hay en el país. Hay una epidemia de cáncer prácticamente y sobre todo ahora que acaba de pasar el día del cáncer precisamente, pues estamos viendo una delicada situación de salud pública en la gran Ciudad de México y en todo el país. Entonces deberíamos de enfocarnos a este tema de las gasolinas, de lo que traen de componente, hacer un coloquio, un fórum internacional para saber si nosotros estamos equivocados, pues que nos corrijan totalmente. Aquí es importante, queridos amigos, porque siempre llamamos o pensamos, ¿verdad?, dejar las cosas nada más en el comentario o en como que lanzarlo al aire y no ver y incidir en los responsables. ¿Quiénes son los responsables de estar afectando la salud de tantos seres humanos? ¿Quiénes son los responsables de no avisarnos de este excedente que estamos pagando por el costo de la gasolina? Y en este tenor es, por ejemplo, y perdón que ponga como primera persona un ejemplo, yo no fumo, no tengo ningún problema respiratorio, bueno, no tenía ningún problema respiratorio. ¿Y qué sucede? Empecé con una tos chiquita, si ustedes tienen esa tosecita que dicen, pues no es para tanto, es una pequeña tos, pero no sé de esa tos. Yo tomo bastante agua y no agua embotellada, ¿verdad? Agua que saco de la llave y que la limpio, la desinfecto. Entonces tengo una vida que creo con hábitos saludables y esa tos no se me quitaba. Esa tos no le da a uno mayor atención y resulta que esta tos derivó en algo que se llama hiperreactividad bronquial irritativa. Esa hiperreactividad bronquial irritativa me iba a convertir en una asmática aguda. Afortunadamente me lo detectaron, pude estar aislada de la contaminación, estar fuera de la Ciudad de México, en un lugar donde no hay contaminación. Y esto permitió que se hiciera un estudio y se determinara claramente que lo que me estaba afectando era la gasolina y el diésel. Esta circunstancia. ¿Cuántos mexicanos habrá que obviamente no pueden aislarse 3 meses, que obviamente no pueden salir de esta masa urbana? Estoy hablando de la Ciudad de México, pero recordemos que la contaminación está en la República. Y entonces ahí hay responsables.
vamos haciendo esta cultura cívica, que así como estamos señalando y exigiendo por la vida de seres humanos, y seguiremos haciéndolo por desapariciones, en fin, por una serie de cuestiones que no deberían de estar pasando, vamos a hacer lo mismo con muchas cosas. Vamos a estar auditando nosotros al legislativo, al judicial, obviamente al ejecutivo, pero ¿dónde están los legisladores que en este mundo de cabezas, de partidos, de golpeteo que tienen, finalmente se van perdiendo las sustancias de las cosas por las que realmente deberían de responder? Vamos a dar seguimiento a todo ello, vamos a regresar con el doctor, vamos a ver qué pasa también con la cuestión impositiva, con la cuestión de producción, con la creación de empleos. Vamos a ver cuál es la radiografía de la circunstancia que tiene que ver todo esto con la movilidad también, que son los vehículos. No tardamos, gracias. Gracias amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista, en el portal maravilloso de Anunciación. Estamos platicando con el doctor Juan Ramón Jiménez, académico, economista, Premio Nacional de Periodismo, precisamente en todo lo que deriva de las gasolinas y lo que tiene que ver también con una industria importante que es el automovilismo, este sector. Y también, bueno, pues a futuro vienen tantas cosas y cosas que ya podrían estar sucediendo ahora y que no suceden. ¿Por qué? Pues obviamente por los intereses, por todo lo que hay detrás. Y nos preguntábamos qué nos van a decir, pues ya no son 2 generaciones, es esta misma o la siguiente. ¿Cómo nos van a reclamar de que quemábamos el petróleo, que quemábamos este producto tan importante
con el cual deberíamos de estar haciendo lo que es los derivados de la petroquímica, ¿no? Medicamentos, vestuarios, implementos tantos para la vida, y estarlo quemando, y además al quemarlo, mal quemarlo, contaminarnos y afectarnos en nuestra salud. Doctor. Pues sí, Celeste, ese es un problema que tú estás mencionando, los derivados del petróleo. Nosotros nos hemos dedicado nosotros México, se ha dedicado a extraer petróleo como materia prima y exportarlo como materia prima. Ahorita andará el precio del petróleo mexicano menos de $50 el barril, de 42 galones. Se ha acabado la producción de petróleo que hemos tenido, la han terminado los gobiernos que se han dedicado a extraer petróleo de una manera brutal. Pero ya en los derivados, en la primera refinación que se hace todavía parte en el país, el precio del barril andará por los $100 el barril, y en la segunda refinada andará por los $500 el barril. Pero eso que tú hablabas de los derivados del petróleo, ya la nanotecnología, la alta tecnología ligada a poliestirenos, etcétera, el barril se va hasta los $3,000 el barril. Entonces, estamos dejando como país de ganar enormes cantidades de dinero, primero porque no promovemos el espíritu emprendedor en la clase empresarial, todo lo que hay alrededor, y hay excepciones, muy grandes excepciones, ¿no? Sin embargo, lo que pudiéramos ver es que estamos desaprovechando una riqueza natural que ya no regresa. Claro. Que tú decías, ¿se quema? Pues sí, se quema y ya, se acabó. Pero entonces viene el problema de la liga entre la industria petrolera y la industria automotriz. Están ligados, son como hermanos gemelos, como siameses. Entonces lo que le pueda pasar a la industria automotriz le pasa a la petrolera. Ahorita con la coyuntura de los bajos precios del petróleo, hay el incentivo para desarrollar nuevas tecnologías automotriz. Sobre todo ahorita que acabo de regresar de Chicago, vi que el gran automóvil eléctrico Tesla, lo están ofreciendo como open source, o sea, como el que quiera invertir en la empresa. Deberíamos de aprovechar esas coyunturas. Reciben socios, digamos. Sí, gente que quiera innovar. Y creo que eso es lo que debería buscar México, porque nos hemos quedado muy atrás siempre en la industria automotriz. En los años 70 generamos un proyecto muy interesante que era tener un propio automóvil, el Borgward, allá en Monterrey, y la gente de Monterrey no se metió a fondo a este proyecto. Abandonamos el proyecto, creímos que con ser simplemente maquilador automotriz íbamos a generar altas tecnologías, y no, lo que generamos fueron proveedurías de la industria automotriz, nada más proveedores. Ahora las grandes industrias, por ejemplo Toluca, está desplazando muchos obreros por robotizar la industria. Entonces, estamos generando muchos cuellos de botella peligrosos para el país porque no hay empleo, porque no generamos buenos empleos y porque no estamos ligados con las cadenas internacionales de innovación. Entonces, lo que estamos observando en la industria automotriz es que tiene efectos hacia atrás. Por ejemplo, hay una gran industria, la siderúrgica, para producir el automóvil. Estamos parando la siderúrgica. Tiene efectos hacia adelante la petrolera, y estamos parando la petrolera. Entonces, ¿qué va a pasar? La gran pregunta que lanzamos, ¿qué va a pasar? Tú lo acabas de mencionar. Esas nuevas tecnologías tienen que ser adaptadas y adoptadas al país. No podemos quedarnos atrás ya. Exactamente, y además parece que me saldré del tema, pero no. Es que estamos en una especie de sándwich, digamos, ¿no? En ver esta situación, esta circunstancia que ya se tiene. Y acabas de mencionar el auto Tesla. Pero más allá del auto Tesla, que es una marca, pues podemos pensar en lo que este francés de apellido Tesla hizo y este gran proyecto, un inventor exitosísimo que el siglo pasado trajo y creó innovaciones importantísimas. Pero una que se quedó inconclusa es la Torre Tesla, que es precisamente en la cual se pueda tomar energía eléctrica o se pueda captar energía eléctrica del ambiente. Entonces, que no se tuviera que pagar cableado, que no se tuviera que pagar otro tipo de circunstancias para captar la energía. También ahora la tecnología que está para captar la energía solar, que también está
poco desarrollada, más bien con poca voluntad de desarrollo, porque hay grandes ya circunstancias para poder captarla. Y otros tipos de energía, nos acabamos de enterar de unos jovencitos que, por ejemplo, idearon cómo en un zapato traigan su cargador para el celular. Entonces son cuestiones que estamos en una parte del mundo con una función que tienen pues el ser humano y la interacción con la ciencia, y en otra, cómo adaptarnos, doctor, cómo no romper las cadenas de producción, cómo crear empleos y cómo estar avanzando en análisis de prospectiva en cuanto a las nuevas tecnologías, que estas no se queden esperando en avanzar, porque estas también están generando empleos. O sea, cómo hacer ese paso de una manera biótica, bioética, cómo que no lastimemos esta parte, pero que también estimulemos a esta otra. Pues yo lo vería desde el punto de vista fiscal. Si el fisco no promueve las nuevas tecnologías, pues ¿quién las va a promover? O sea, es el Estado el que las debe promover, no la iniciativa privada, porque realmente no tiene los recursos para grandes inversiones en know-how, en tecnología. Entonces, tenemos que cambiar también la mentalidad de país. China es grande porque empezó copiando patentes, hizo la ingeniería en reversa, igual Japón, le copió a Japón. Y nosotros simplemente copiamos las tecnologías y las adaptamos y las adecuamos al contexto, pero no generamos tecnologías propias. O sea, el número de patentes que genera la UNAM es aproximadamente unas 3,000 al año. Harvard está generando 300,000 patentes al año. Es lo que nos separa entre una gran universidad como la nuestra y otra gran universidad como Harvard. Entonces, creo que el fisco debería ser no depredador como lo es actualmente, sino promotor. Ahí es donde estamos fallando. El señor Videgaray se ha dedicado a hacer una especie, a lo mejor estoy equivocado, pero una especie de terrorismo fiscal, cuando debería ser promotor del desarrollo fiscal en el país para que las empresas, cuando no tienen recursos, los inviertan o los reinviertan en procesos de alta productividad. Tú estás hablando del auto solar, que ya está desarrollándose. La Volkswagen, por ejemplo, que está en Puebla, que ha tenido un gran, enorme, gigantesco desarrollo tecnológico inclusive. La Volkswagen con China tienen un proyecto del auto levitacional, gravitacional. Ya no tiene ni rueda ni nada, simplemente es gravitacional. Entonces, estamos viendo cosas ya reales, no estamos imaginándola, en donde ya hay un gran desarrollo en la industria automotriz. Insistimos, la industria automotriz es importantísima, no solamente para México, para cualquier país, pero México ha hecho una política industrial por apoyar a la industria automotriz en Hermosillo, que es maquiladora prácticamente de la Ford, en Saltillo, que es de la Chrysler, la General Motors, en Aguascalientes, que es de la Nissan, en Cuernavaca, donde tú estás ahí, que es parte también de la Nissan, y en Toluca, que es la parte que yo criticaba por la parte de la robotización que está teniendo. Es importante la robotización, nadie está en contra de eso, pero el desplazamiento de seres humanos que necesitan trabajo nos lleva a probablemente una dicotomía, una crisis de valores. No sé cómo la veas tú, pero yo así lo estoy viendo. Efectivamente, aquí es importantísimo los puntos sobre las IES que nos da el doctor Juan Ramón Jiménez, y que vamos a preguntarle a ver que nos asesore, que nos oriente, porque escuchamos esta problemática y sentimos que no está en nuestras manos. Bueno, vamos a ver de esta dinámica, de este quehacer y de este acontecer que estamos viviendo y que nos toca comentar con ustedes. ¿Qué podemos hacer nosotros desde la parte individual, doctor? ¿Qué podemos hacer quienes nos estén escuchando? ¿Qué puedo hacer yo para que, además de decirlo, de convocar a autoridades a que realmente se apliquen en este contexto, ¿no?, de incentivar fiscalmente a quienes estén haciendo innovaciones, pero también en que no venga una guerra económica por aquellos que van a quedar rezagados? Yo creo que hasta cierto punto se les debería de obligar o de incentivar muy bien para que ellos mismos vayan haciendo una transición, independientemente de que se creen nuevas empresas o nuevas industrias. Sí, tienes la razón. El gran economista político de todo el mundo, el doctor Carlos Marx,
mencionaba claramente, él es el creador del capitalismo, del que vivimos ahorita, del que vamos a llevar ya 100 años en México, tener capitalismo, pero no lo vemos que desarrolla el país. No. Entonces, Marx mencionaba que las crisis se dan cuando hay sobreproducción. Estamos teniendo una gigantesca sobreproducción, no solamente de automóviles, sino de casi todo, y el subconsumo, es decir, no hay poder adquisitivo. Ya el automóvil, me comentaba uno de mis alumnos en estas clases de la UNAM, que trabaja en una industria automotriz, me dice, el costo del automóvil en México es de 30,000 pesos, el costo. Él trabaja en la industria concreta y el precio de venta está en 200,000 pesos. Ese diferencial entre el costo de producción y el precio de venta debería ser gravado por la Secretaría de Hacienda, una especie que hemos propuesto impuestos modernos, impuestos en cascada. No es posible que tú vendas al público que no tiene capacidad adquisitiva a un precio exorbitante cuando tu costo está muy abajo. Y segundo, los bancos son los que lucran con esto, con tasas de interés muy elevadas, y entonces el automóvil se convierte en un producto de lujo para mucha gente. La gran mayoría de este país no tiene poder adquisitivo. Entonces estamos viendo carcachitas y todo. Uno mismo anda como profesor universitario en su carrito viejo, pero no hay... a lo mejor me salgo un poco del tema, pero el doctor Craig Robertson, que va a venir acá con nosotros, él creó una ley de depreciación acelerada que se llama Kemp-Roth. En esa época es famoso esa depreciación acelerada. Entonces Estados Unidos la trae muy rápido, los vehículos se deprecian muy rápido y entonces se quejan las autoridades mexicanas de que estamos siendo basureros de ellos. No es cierto, simplemente los vehículos ya no valen nada ya por la misma depreciación acelerada, pero eso nos lleva a otra problemática que luego yo creo que hay que plantear, ¿no? Exactamente, y que es la producción nacional. El doctor estaba comentando que somos maquiladoras, qué bueno que haya fuentes de empleo, pero ¿dónde está la parte de la creación? Del que también aquí se pueda tener pues vehículos de marca mexicana, ¿no? Y ya con las nuevas tecnologías, en fin, hay tanto y tanto por hacer, queridos amigos. Vamos a regresar y vamos a platicar con el doctor en cuanto a esto que es importante. Él hablaba de los vehículos y no solamente de los automóviles. Nos damos cuenta cuántas veces, y me refiero a alimentos, me refiero a medicamentos, sobre todo de enfermedades que cuestan mucho dinero, que tienen pues un riesgo mayor la vida de una persona y que tiene que recurrir a ellos, y que por desgracia se incrementa el costo por esa necesidad y no realmente porque el costo de producción sea así. Y eso pasa también con alimentos y con tantas cosas, y sin embargo volvemos a esa dicotomía también que vemos, bueno, y el campo abandonado, y sin embargo, y también quienes ganan, perdónenme ustedes, quienes ganan de ese sobreprecio y de esta circunstancia del campo, pues no aterrizan jamás en el centro de producción. Así es que vamos a regresar después de un corte, no tardamos, gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en este portal maravilloso que es Anunciación, con la muy querida Tere García Ruiz, con mis compañeros aquí en el estudio, a quienes tanto queremos y tanto agradecemos, y quienes también les saludan y les agradecen: Marcos Velázquez, Adolfo González, Rafael Melgar, gracias Alejandro Sánchez, Eduardo Chiu, a Cristina Vázquez, a Hilario Ramírez, a Omar Becerril, a Jesús Arismendi. Pues nosotros les agradecemos a ellos, pero también a nombre de ellos nosotros les agradecemos a ustedes, queridos amigos. Y bueno, en este equipo humano maravilloso, en el cual tratamos de escuchar a personalidades interesantes y que mucho aportan, como el doctor Juan Ramón Jiménez, quien, por cierto, les comentamos que en próximas semanas darán inicio los cursos de economía popular. El curso de economía popular es en cómo la economía la podemos utilizar a nuestro favor, pero de una manera que aterrice en lo cotidiano, en nuestros gastos, en que si es bueno, no es bueno, y en qué circunstancias usar una tarjeta de crédito, en los topes de los pagos, o sea, en una serie de datos que van a ser de utilidad muy directa para nuestra economía. Así es que los cursos de economía popular con el doctor Juan Ramón Jiménez, estén alerta, se van a dar aquí, en el Club de Periodistas de México, en Filomeno Mata 8. En nuestra área académica tendrán un valor curricular y también un valor académico. Doctor Juan Ramón Jiménez, hablando de esto que se dará o que estamos viviendo en una parte en donde se está cambiando y desgajando muchas realidades, ¿no? Estamos hablando de lo que es la producción de los automotriz, lo que esto impacta en el trabajo, en la creación de empleos, en el trabajo de muchísima gente, y también en lo que se debe de estar viendo para las innovaciones. ¿Qué nos puedes comentar, doctor, de lo que es la movilidad en las grandes ciudades? En lo particular, por ejemplo, en la Ciudad de México, se va dando un espacio, por ejemplo, a la bicicleta. En algunas áreas, en algunas regiones, pues una ciudad monstruo, enorme, ¿no? Pero finalmente, ¿qué hilo fino encuentras tú en todo esto? Y también en que pueda ser de interés general, no solamente por la República Mexicana, la capital de la República Mexicana. Pues mira, vemos el tema desde varios ángulos. La ciudad necesita áreas verdes, necesita, la ciudadanía necesita esparcimiento, es parte de eso, es parte de una cultura que se quiere llamar verde, es decir, desincentivar el automóvil. Sin embargo, en el tema nuestro de la gran Ciudad de México, vemos, por ejemplo, la avenida Félix Cuevas, una hermosa avenida, quedó perfecta después de las obras de la línea 12, y sin embargo abajo corre la línea 12 y arriba corre el trolebús, como que se hace un poco difícil entender por qué. No sucede solamente no en Félix Cuevas, sino por ejemplo en el eje 1 en Cuauhtémoc, ahí también corre por debajo el metro y por arriba el metrobús. Entonces, como que hay incongruencias en ese tipo de temas. Y independientemente de la parte geológica, o sea, las afectaciones que se puedan dar en una ciudad que tiene una incidencia sísmica importantísima. Exactamente. Y la pregunta que hacemos es esto, o sea, esas incongruencias hacen que el tráfico sea más denso, que la contaminación aumente. Entonces, en lugar de mejorar la movilidad humana o la movilidad automotriz, están empeorándola. Yo la veo en Félix Cuevas, que la uso continuamente. Antes era fácil utilizar esa vía paralela a Río Churubusco, y ahora se ha complicado toda esa vuelta de rueda. Entonces eso genera mayor consumo de combustibles y mayor contaminación. Claro. Y segundo, la gran Ciudad de México y todas las grandes ciudades de México, del mundo, viven del automóvil. O sea, graban fiscalmente tenencias, etcétera, tarjetas de circulación, y entonces el automovilista se siente indefenso frente a una situación que por un lado le están dando viabilidad a las bicicletas y por el otro lado
te están grabando demasiado tu automóvil, te están diciendo que ya el automóvil está viejo y por lo tanto ya no puede circular 2 veces a la semana, en fin, hay toda una serie de críticas a las políticas públicas porque parece que están pensadas en esta concepción verde que se me hace interesante, Celeste, pero que no aterriza. Y además son los momentos en que se haga o no se haga y las circunstancias que se tengan o no se tengan. ¿A qué me refiero? A que obviamente esto también, y hay quien lo ha dicho, incentiva el que se compre otro vehículo. Pero ¿qué sucede? Muchas veces no se tiene el recurso para comprar un vehículo nuevo. Entonces se están comprando vehículos usados y se están comprando a veces vehículos que no son nacionales y se está haciendo lo que se puede. ¿Por qué? Porque no están las circunstancias creadas para que realmente se compre el automóvil nuevo en la medida en que pudiera ser viable. Entonces, como que en este punto medio, en esta circunstancia que tú señalas, doctor, ¿qué recomendación harías? ¿Tú qué harías si fueras autoridad? Pues lo que haría era incentivar el desarrollo de la economía verde, definitivamente, pero no con estas medidas. O sea, estorbar el tráfico automotriz cuando el tráfico automotriz debería tener vías. Por ejemplo, vemos la ciudad de Houston tiene 6 niveles, no solamente 2 como queremos aquí están reducidísimos y allá son niveles hasta de 200 metros de altitud en algunas cosas. Entonces lo que estamos viendo ahorita es una especie de juego perverso en donde le damos apoyo a la bicicleta y desincentivamos el automóvil, pero a la vez el automóvil lo gravamos demasiado. El costo del automóvil, si está en 30,000 pesos, pues debemos bajar el costo del automóvil si queremos que la gente apoye a este gran desarrollo. Pero lo otro que comentamos es, lo que más me preocupa es la contaminación de la gran Ciudad de México. Ya no se miden los IMECAS que los medía la Universidad, la Nacional Autónoma, sino ahora es parte de la Secretaría de Gobernación. Entonces ya no se sabe si estos IMECAS traen partículas peligrosas, si no lo son. Dicen ellos que es para que los futuros inversionistas no se asusten. No. Yo creo que los que asustados somos los de la Ciudad de México y no los inversionistas. Tanto, ¿no? Los que la padezcamos que seamos nosotros. Ahora sí que al César lo que es del César, los académicos, los científicos que hagan lo suyo. Esto no solamente es una cuestión de gobernabilidad, ¿no? Que además lo tienen que hacer, pero de otra manera, no con este tipo de cosas, ¿no? Sería una cuestión de los términos modernos de gobernanza. O sea, la gobernanza es que el ciudadano hace mediante referendos y plebiscitos cualquier política pública, y aquí se toman a las decisiones de los delegados de la gran Ciudad de México de que si está bien o está mal. Criticamos esto porque, por ejemplo, en la colonia Nápoles, la avenida Dakota antes era muy amplia, ahora la han reducido totalmente. Y así sucede mucho porque los delegados tienen ideas, a lo mejor muchas veces positivamente, pero están impactando negativamente en la ciudadanía porque no hay esa correlación entre ciudadano y autoridad directa. Entonces lo que vemos es que está saturado el metro, está saturado las vías llamadas rápidas que no lo son, y está saturado toda la gran Ciudad de México. Entonces ahí tenemos que tener un control como lo hizo Bruselas hace mucho tiempo, en donde decía, el automóvil es una parte ya importante en la vida humana, pero por lo tanto tenemos que gravar al automóvil dándole facilidades al automovilista. Es decir, te confiscan un coche viejo, pero te dan facilidades para tener un coche. O te lo toman como parte del anticipo de otro. Y aquí habría que hablar también de la repartición también de las zonas densamente pobladas, por decirlo aquí. Así, aquí se está dando y ya ha sido algo muy cuestionado y obviamente algo muy delicado, el famoso bando 26, ¿no? O sea, se están dando permisos a que se construya hacia arriba, primero como si tuviéramos un suelo, una calidad del suelo de roca pura y que no pudiera pasar en ninguna cosa en detrimento de la seguridad de todos. Pero además, imagínense los servicios para llevarlos a esos mega edificios, esas casas hacia arriba, de los que uno es dueño nada más del aire, de los ladrillos y ya. Además caros porque venden una vivienda, pero usted no es dueño del terreno. Entonces se está yendo por lo fácil, que es irse para arriba, construir hacia arriba, y bueno, ¿qué pasa
con que también se vaya descentralizando algunas secretarías y algunas instituciones, precisamente para procurar que grupos poblacionales también se vayan a otras regiones del país. Eso está generando un problema de lo que tú estás mencionando correctamente, ciudades verticales, pero con una infraestructura muy débil. Es decir, la basura y las aguas negras. Miren, basura, aguas negras. ¿Qué pasa con la distribución del agua? ¿Qué va a pasar con agua para todas estas personas? Tú dices el agua, el drenaje, obviamente el tráfico, la contaminación. Pero independientemente de todo, la viabilidad o no de vida, las condiciones que haya de esto, doctor. Se ve muy bonito, parece Manhattan, ¿no? La Ciudad de México, pero con una base muy débil. Miren, acabamos de ver en Arabia Saudita que una torre enorme se incendió. Por desgracia hubo muertos, y valga aquí el paréntesis, muertos trabajadores de otros países que los tenían en calidad de esclavos, ¿no? Bueno, ¿y qué sucede acá? Aquí ya ha habido accidentes. ¿Qué pasa cuando hay un incendio en unas torres tan altas? Ya ha pasado por acá, en Santa Fe, ya ha ocurrido esto, y simplemente para desalojar un edificio, un inmueble de este tamaño. A eso le están apostando, a irse para arriba. Entonces, yo creo que aquí cada quien hace lo suyo, cada delegado ve por lo suyo. Hablabas del de la Benito Juárez, que bueno, además de mandarles, yo creo que tarjetas postales a sus amigos que estuvieron involuntariamente en Brasil, primero voluntariamente y después involuntariamente, y de haberlos defendido a capa y espada. Además de eso, bueno, una serie de arbitrariedades en esa delegación Benito Juárez. Pero no solamente es esto, hablando de lo que tú dices, lo que cada delegado piensa y crea de su zona, y luego cómo van a articularlos. No, falta articulación, y esa articulación que pasa en esta pequeña manera, que es, digamos, serían los municipios de la ciudad, las delegaciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Qué sucede? Esto también, si lo multiplicamos por estados, si lo multiplicamos en nuestro querido México, no hay una articulación. La articulación se debería de dar precisamente también desde un reordenamiento urbano, no solamente pensando en lo arquitectónico, sino en la densidad poblacional y en las posibilidades de empleo, de trabajo en otros lugares de nuestro querido México. Sobre todo el agua, Celeste, le hace falta mucho a esta ciudad, y con esas grandes construcciones, que por cierto se van a quedar vacías porque no va a haber quien las compre. Y segundo, pues llega uno a veces a cuestionar, a lo mejor equivocadamente, pero es parte de un gigantesco lavado de dinero a través del sector inmobiliario. Lo vemos porque todas las grandes cuestiones inmobiliarias del país lo maneja un grupo que se llama Fibra 1, cuyos recursos, dineros vienen de Sudáfrica. Entonces, pues decimos, ¿y dónde está la seguridad nacional? Estados Unidos es muy quisquilloso en su seguridad nacional, creo que deberíamos de copiarle esa parte. Pues mira, quisquilloso y una de dos. O somos muy obedientes, o Estados Unidos es muy quisquilloso hacia adentro, pero no con los vecinos. Fíjate, nada más ni nada menos, y dijimos en un programa pasado, que México firmó un tratado de libre comercio, no sé a qué nos vaya a llevar en esa dinámica, y te la pregunto, con Turquía. Pero además de eso, se comprometieron a interactuar en la problemática del narcotráfico. Es conocido porque lo declaró el mismo señor Erdogan, que se ha financiado a yihadistas para la invasión a Siria, ¿no? Con tal de lograr un objetivo. Y es también conocido el que para él lo más importante es la promoción del Islam, con el respeto a todas las religiones, pero este personaje, al parecer, incluso en su país, y por eso lo sabemos porque ha habido manifestaciones que, por cierto, no trascienden mucho porque pues ha habido desaparición también de periodistas, de ciudadanos que se quejan, hay mucho control, y sin embargo, la gente que en su mayoría predica el Islam en Turquía, un 97% me parece que es, imagínense, es altísimo. Sin embargo, ellos mismos se manifestaron en contra de una radicalización de la educación
pues del mismo Islam, ¿no? De un incremento en las reglas, por decirlo, o en las leyes, y bueno, pues aquí nos vamos dando cuenta de que, pues, ¿dónde está la seguridad también? Y el contexto de ver toda esta articulación o no, hablando de seguridad. Precisamente tú mencionaste tratados de libre comercio, y ahorita la senadora Elizabeth Warren, que es una fuerte precandidata presidencial por el Partido Demócrata, está proponiendo que dentro del Tratado de Libre Comercio los salarios se homologuen a $10 la hora. Eso deberíamos ahora sí decir, pues claro que sí. ¿Por qué? Porque de esa manera tú evitas tanta migración mexicana a Estados Unidos por el diferencial salarial, y segundo, pues le das una coherencia a las luchas progresistas, porque es una lucha progresista que tenga poder adquisitivo la clase trabajadora. Nada más que ahorita, a ver quiénes tienen el recurso para pagar eso, que apoyen a la empresa mexicana y que no quieran solamente que las mega empresas se hagan dueños de las empresas mexicanas, de los recursos mexicanos, de los caminos mexicanos, de la seguridad mexicana, ¿verdad? Y en ese caso, pues es una problemática realmente compleja, que no sería tan difícil de resolver si se utilizara el sentido común del que tanto habla el muy admirado José Mojica. No, es muy querido, sobre todo el Volkswagen que utiliza él, pues es verdaderamente interesante. La congruencia, nosotros, ¿no? Sí, eso es lo que falta en estos momentos en los políticos o en la mayoría de ellos, la congruencia. Pero me gustaría ver estos temas, sobre todo en la dinámica, en la relación que tenemos con un vecino que no lo podemos quitar de enfrente, claro, y donde tenemos 50 millones de mexicanos ya en Estados Unidos, en donde verdaderamente este tema del salario mínimo dentro del Tratado de Libre Comercio, es cierto, la empresa batallaría, pero los recursos estarían en dólares. Pues aquí, queridos amigos, es que les dejamos sobre la mesa los temas que nos deje el doctor. Ahorita él nos va a dejar una tarea de reflexión, de investigación, y recordemos que si queremos ser ciudadanos, debemos de ganarlo como informándonos de manera plural, haciendo nuestro trabajo, exigiendo autoridades, informándonos de cosas que luego damos por hechas, y no tenemos esa responsabilidad para asumirnos como ciudadanos y no solamente como consumidores, que es lo que conviene y les conviene a ellos que creamos que somos. Pero pues así luego actuamos porque no nos corresponsabilizamos. ¿Qué tarea nos dejas, doctor? Pues la tarea tú nos la dejaste o me la dejaste con unos seminarios de economía popular que con mucho gusto acepto el reto, con tal de que nuestra sociedad esté informada y hagamos talleres de ciudadanía, talleres de trabajo de economía popular realmente. Yo lo vi funcionando en Estados Unidos, los centros de economía popular, y creo que valdría la pena en este momento plantearse, como tú lo estás haciendo, que el Club de Periodistas se abra a la sociedad, que los que tenemos experiencia académica, pues lo tengamos ahora con nuestro pueblo, y que esta inquietud que tú has tenido desde hace buen rato se plasme verdaderamente en políticas públicas que lleguen a la gente. Creo que eso es una cosa fenomenal que tú has planteado y que verdaderamente yo acepto el reto, Celeste. Pues muchísimas gracias, doctor, y ya lo harás verbo, y ya te estaremos viendo y estaremos tomando este curso maravilloso de economía popular en este lugar, el Templo de la Libertad, el Club de Periodistas de México, donde se hace periodismo de frente a la sociedad. El Club de Periodistas de México, con su brazo académico y asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera Fieital, IAP, como siempre, de puertas abiertas para todos, construyendo a México, construyéndonos a nosotros como seres humanos de bien. Les queremos entrañablemente, cada quien hagamos esta tarea para que cada día seamos mejores personas y tengamos un mejor bagaje para tener una mejor vida, que finalmente la vida la tenemos y tenemos que gozarla también y ver lo inmediato que tenemos por lo pronto, en lo que logramos metas económicas, pero por lo pronto tenemos el amor, el cariño, hay que convivir y que no se nos olvide que somos seres comunitarios. Les quiero entrañablemente. Gracias, doctor Juan Ramón Jiménez. Gracias, Celeste, a ti. Hasta la próxima. Gracias.